Hola amigos, amigas, bienvenidos a su canal HD 2.0 con lo mejor del entretenimiento. Hoy con encuentros cercanos del tercer tipo, curiosidades. En 1977, con un lanzamiento limitado, se estrenaba en Estados Unidos la que para Ray Bradbury es la mejor película de ciencia ficción de la historia. Encuentros cercanos del tercer tipo se convirtió en un fenómeno y semana a semana ocupaba más salas. Llegó a la tapa de las revistas y extendió el fenómeno ovni y sus discusiones a cada instante de la vida cotidiana. Y principalmente despejó cualquier duda sobre el talento. Sería más preciso hablar de genio de Steven Spielberg. El director debía derribar varios fantasmas y superar varias pruebas muy duras. Tenía que demostrar que lo de Tiburón no había sido casualidad. Debía recuperar el dinero invertido por el estudio, que era mucho, y tenía otro desafío, tal vez el más arduo de todos: interesar al público en una película de ciencia ficción sobre el espacio exterior. Pocos meses después del fenómeno de Star Wars, los años de distancia dejan bien claro que superó cada escollo, pese a que muchas veces pareció que la película no lograría filmarse. La obsesión de Spielberg estaba por los cielos. Una vez su padre lo llevó a ver una lluvia de meteoritos que se desplegó ante sus ojos asombrados. Esa noche quedará grabada para siempre en él: el cielo iluminado, los fenómenos que son difíciles de comprender, la belleza insacible y el misterio. 20 años después, todos esos elementos, esa obsesión por el cielo y el espacio que nació en ese descampado, lo pondría en una de sus tantas obras maestras, Encuentros cercanos del tercer tipo. Steven Spielberg filmó su primera película de ciencia ficción siendo un adolescente. Se llamó Firelight y el presupuesto fue de $500. Algunas de las escenas y de las ideas de esa obra las incorporó a Encuentros cercanos del tercer tipo. La idea de los extraterrestres viniendo a la Tierra lo merodeaba hacia mucho. A principios de los años 70 firmó un contrato con Columbia para dirigir una película de ciencia ficción, pero con el presupuesto disponible no podía hacer lo que tenía pensado. El primer guión se llamó Watch the Sky. La historia todavía no lo convencía. Contrató a Paul Schrader, el que después sería guionista de Scorsese y también director, para que le escribiera una versión. A esa altura, el proyecto había cambiado de nombre, se llamaba Kingdom Come. Spielberg contrató nuevos guionistas y Schrader explotó y pidió que sacaran su nombre de los créditos. Spielberg también se puso a escribir, pero el proyecto de los extraterrestres debía esperar. Apareció la financiación para Tiburón y Spielberg se dedicó a ella. El éxito descomunal de Tiburón cambió todo. El director tenía carta franca para encarar el proyecto que quisiera y hasta podía aspirar a algo que no había imaginado pocos meses antes: el poder creativo total. El estudio no podía interferir en sus decisiones artísticas. Cuando se dedicó de lleno a esta película, encontró el nombre definitivo. El consultor técnico de la película fue Allen Hynek, un científico que había sido asesor de la Fuerza Aérea Norteamericana. Hynek era astrónomo y no creía en los ovnis, pero durante la década del 60 y mientras trabajaba para el Pentágono, esa certeza se fue evaporando. Su labor era negar la vida extraterrestre, pero según afirmó, tiempo después fue acumulando pruebas que lo convencieron de que sí existía. Renunció a su puesto oficial y con la furia de los conversos se convirtió en uno de los ufólogos más reconocidos. Heine tenía un libro que con la fiebre de los ovnis a principios de esa década se había vendido muy bien, en el que dividía los fenómenos según el grado de contacto que hubiera habido. Los del primer tipo eran los avistamientos a no demasiada distancia de la Tierra. Los del segundo tipo eran los que producían algún efecto físico: levitación, parálisis, ceguera y otras cosas. Y los encuentros cercanos del tercer tipo eran los que los humanos veían a los extraterrestres o entraban en contacto con ellos.
Apenas leyó la calificación, Spielberg supo que tenía el título de su siguiente película. Si bien había conseguido el control creativo y un presupuesto enorme para la época, casi 20 millones de dólares, Spielberg sabía que la apuesta era muy alta. Después de Tiburón iba a ser mirado con otros ojos. Las expectativas serían muy altas y no podía defraudar. De lo contrario, su carrera estaría en peligro. En esos años los directores y mucho más los jóvenes no se recuperaban de un gran fracaso económico. Durante el rodaje, Spielberg veía 2 películas por noche. Él decía que lo hacía para desenchufarse hasta el día siguiente, aunque en realidad allí encontraba ideas para su película. Mientras esta película corría, él anotaba febrilmente lo que se le había ocurrido y al día siguiente lo incorporaba a la escena que tenía que filmar. Una tarde le pidió al equipo mayor velocidad. Estaban atrasados y el estudio se estaba quejando. Uno de los técnicos le contestó: si no te pasaras toda la noche viendo películas y trayendo ideas nuevas cada día, ya hubiésemos terminado. No sé si creo en los ovnis. De lo que estoy seguro es que creo en los que creen en ellos, declaró Spielberg en los días previos al estreno. Parte del secreto de la película es que su argumento y sus anécdotas de contacto con los alienígenas no son mera invención, sino que están basados en episodios esgrimidos por personas que dijeron haber tenido esa experiencia. De ese modo, con la convergencia de mito, realidad y creencia, la historia adquiere más verosimilitud. La película fue un éxito global, pese a los temores previos. Recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo. El primer candidato para el rol principal fue Steve McQueen, una verdadera superestrella. Su salario hubiera encarecido el presupuesto, pero también hubiera acercado a muchos inversores y hubiera asegurado un piso de taquilla muy alto. El actor, que al principio se había mostrado muy entusiasmado, fue perdiendo interés y privilegio por otros proyectos. Dicen que no lo terminó de convencer la parte emotiva de la historia. Yo no puedo llamar a demanda, habría dicho el rey del cool. Al final dijo que si lo querían como actor principal, el rodaje debía esperar más de 1 año y medio. Tras él aparecieron todos los grandes actores que estaban en la cumbre de los 70. Al Pacino y Dustin Hoffman desecharon el papel, no les interesaban las historias de ciencia ficción. Jack Nicholson pidió demasiado dinero, lo mismo que James Caan. Richard Dreyfuss venía de actuar para Spielberg en Tiburón. En ese rodaje había escuchado al director hablar en decenas de ocasiones de encuentros cercanos del tercer tipo. Le dijo que él quería participar. Spielberg le respondió que pensaba en alguien de alrededor de 45 años y que él era demasiado joven. El argumento no amedrentó a Dreyfuss, quien cuando se enteró de que las otras grandes figuras habían rechazado el rol, volvió a la carga y se ofreció. Spielberg, empujado por lo bien que les había ido juntos en Tiburón, lo contrató. La otra apuesta de casting fue elegido para interpretar al científico francés. Su primera opción fue François Truffaut, el director francés al que Spielberg admiraba y era una de sus influencias. Truffaut nunca había actuado en una película dirigida por otro y su manejo del inglés era pobre. Sin embargo, apenas recibió la propuesta y contestó afirmativamente para sorpresa de Spielberg y hasta de él mismo. Cobró un salario de $75,000. Ambos directores, cada uno a su manera, se distinguieron por cómo filmaron en la infancia. Respecto al sistema de Hollywood, pasaba del asombro a la indignación en cuestión de segundos. Un día ante el alquiler súbito de un helicóptero para resolver una escena, quiso saber cuánto había costado conseguir los elementos para filmar de apuro. Cuando le dijeron que había gastado $250,000, le costó creerlo. Su respuesta fue: yo con esa cantidad filmo una película. Richard Dreyfuss obtuvo el papel gracias a su insistencia y al rechazo de todas las grandes figuras masculinas de la época. Ninguna quería protagonizar una película de ciencia ficción. Los directivos de Columbia estaban muy preocupados. El avance de la película estaba blindada por Spielberg. Casi no podían influir en sus decisiones argumentales y estéticas. Lo único que lograron filtrar
es la escena de la que el director renegó durante casi medio siglo. El presupuesto se disparaba tras su perfeccionismo y para colmo la sombra de Star Wars se abatía sobre ellos. ¿Quién podría competir con semejante tanque? Ya había cubierto la cuota de películas de ciencia ficción que el público podía ver en una temporada o solo alimentaba el interés de la gente. Los efectos especiales estarían a la altura. Sabían que eran menos espectaculares y que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo tenía menos acción. La escasez material, la dificultad de que la tecnología de la época todavía no podía satisfacer la ambición visual de Spielberg, alimenta la tensión de la película en vez de debilitarla. El mecanismo es similar al de Tiburón. Se rechaza la presencia de la amenaza, permanece fuera de campo durante gran parte del metraje porque el presupuesto no permitía que estuviese más tiempo en la pantalla. Esa carencia material Spielberg la convierte en potencia narrativa. Naturalmente, para que esto funcione, el correlato debe ser que cuando finalmente aparece, ya sea el tiburón o la nave extraterrestre, su presencia sea sobrecogedora e impactante. Esos ojos abiertos de los que ven en el aterrizaje de los ovnis son los mismos de los espectadores cada vez que vemos la escena. En Encuentros Cercanos del Tercer Tipo hay otra gran decisión que significa una novedad para la manera en que el cine y la literatura de ciencia ficción trataban el tema. Los habitantes del espacio exterior no constituían una amenaza para los terrícolas, seres más avanzados que buscaban comunicarse. Hay una mirada humana y tierna. Quien quiera ver la película o enfrentarse a ella por primera vez se llevará una gran sorpresa. Ha resistido de manera envidiable el paso del tiempo. En las escenas finales, con la llegada de la nave y los 5 notas compuestas por John Williams, ese diálogo interplanetario sigue estremeciendo. Es un prodigio, es cine. La nave extraterrestre no aparece en gran parte de la película, permanece fuera de campo. El director retacha su presencia hasta el gran momento. A último momento el estudio presentó una nueva exigencia. En realidad se trataba de un desesperado pedido de auxilio. El estreno originalmente estaba pensado para 1978, para la temporada alta del año siguiente. Sin embargo, Columbia estaba al borde de la quiebra y necesitaba que la película de Spielberg lo salvara. Pero el gran problema era que los efectos especiales llevan mucho tiempo en esos años y se llegó con lo justo para el estreno anticipado. La película fue todo un éxito, artístico, de crítica y en la taquilla. Recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo y el estudio se salvó de la bancarrota. Además del éxito comercial, la película empujó el fenómeno de los ovnis. Se convirtió en una presencia constante en los medios que siempre sintieron fascinación por divulgar este tipo de fenómenos, aún sin demasiadas constancias reales. Los especialistas en vida extraterrestre y ufólogos surgieron de todos lados y se convirtieron en elenco estable de programas de televisión y revistas de actualidad. Los avistajes se multiplicaron y mucha gente que nunca había tenido contacto con ese tipo de experiencia creyó protagonizar alguna. De repente era lo más normal del mundo ir por una ruta y que una luz potente cegadora detuviera el auto y lo hiciese flotar, o que naves nodrizas marcianas reposaran un rato en la cima de montañas altas o montes más humildes. El director Steven Spielberg, en el set de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, dijo que la película significó su consolidación después de Tiburón, la confirmación de su genio y su maestría. Steven Spielberg estrenó una versión de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en 1980. Fue el primer director's cut de la historia. Incorporó algunas escenas que había eliminado y acortó otras. En 1998 estrenó una tercera versión, según él la definitiva. En esta eliminó la escena que más lo molestaba, la que creía que no estaba a la altura de su creación y que había incluido por presión del estudio, la de interior de la nave extraterrestre. Esta edición es la más extensa de todas.
Sin embargo, el director sigue sin estar del todo conforme. Declaró que pasado todo este tiempo hay una decisión clave que le gustaría haber modificado, que si hoy tuviese que volver a concebir el film, hay algo que cambiaría. El personaje de Richard Dreyfuss no subiría a la nave, no se iría con los visitantes. En el momento en que la filmé no tenía hijos. Eso cambia todo. Ahora siendo padre no admitiría que mi personaje los abandonara por la fascinación que ejercen los extraterrestres sobre él, dijo Spielberg. Premios. La película obtuvo 8 candidaturas a los premios. Mejor director, mejor actriz de reparto, mejor dirección artística, mejor sonido, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor montaje y mejores efectos visuales. De estas candidaturas ganó el Oscar a la mejor fotografía. Sinopsis de la película. Mientras se encuentran en México, el científico francés Claude Lancôme, invitado principal de la conferencia de Montserrat, asistió por su intérprete estadounidense David Laughlin, que descubre viejos aviones de guerra en medio del desierto de Sonora. El avión Grumman TBF Avenger era parte del vuelo 19, un escuadrón que desapareció misteriosamente en diciembre de 1941. Simultáneamente, otros hechos extraños ocurren en la superficie del planeta, como el descubrimiento de un carguero desaparecido en 1925, encontrado en medio del desierto de Gobi. Lancôme y su equipo luego viajan a Dharamsala, en India, para estudiar una serie de 5 notas cantadas por la multitud. Estos sonidos, según los nativos, vendrían de los cielos. En una conferencia en los Estados Unidos, Lancôme traduce estos sonidos del lenguaje de señas usando la técnica de Zoltan Kodaly. Más tarde, un radiotelescopio perteneciente a un complejo estadounidense de alto secreto registra señales del espacio que resultan ser coordenadas terrestres. Entonces ya no hay ninguna duda para el científico francés que una forma extraterrestre inteligente está tratando de comunicarse con nuestra civilización. Posteriormente se avistan los ovnis en Estados Unidos sobre Indiana sin chocar contra un avión de pasajeros e interrumpiendo la red eléctrica. También en Indiana, una mujer, Gillian Gillard, vive sola con su hijo Barry de 3 años en una pequeña casa de campo. Una noche su hijo se despierta repentinamente por una fuerza desconocida que lo arrastra hacia el bosque. Al mismo tiempo, Roy Neary, un contratista eléctrico, sale de su casa para reparar una línea de alta tensión en una carretera nacional. Cuando detiene su vehículo en una vía de tren para encontrar su camino, Neary experimenta un encuentro cercano con un ovni que emite una luz brillante y que quema un lado de su cara. Inmediatamente después casi aplasta al pequeño Barry que estaba en el camino. Alertada, la policía dio persecución a los misteriosos dispositivos voladores sin éxito. El público informado de los eventos está fascinado por esa ola de ovnis, al igual que Neary y Gillian. Posteriormente, la casa de los Gillard se convierte en el escenario de un drama cuando Barry es secuestrado por un ovni frente a su indefensa madre. Sin darse cuenta, Neary y Gillian pronto se obsesionan individualmente con la imagen subliminal de una forma de montaña y comienzan a intentar reproducirla en escultura o pintura. Están fascinados por esta forma misteriosa, para consternación de la esposa de Neary, que comienza a dudar de la cordura de su marido. Por su parte, Lancôme y su asistente han calculado que las misteriosas coordenadas conducen a Devil's Tower, una montaña en Wyoming. Para tener rienda suelta, el ejército estadounidense imagina entonces un plan de evacuación de la región, con el pretexto de un accidente de tren que contiene gases tóxicos y preparando en secreto la construcción de una base científica destinada a dar la bienvenida a los visitantes de la zona. Neary, impulsado por su obsesión, ve la montaña en un reportaje de televisión sobre el supuesto accidente de tren, se une a Gillian y los dos viajan a Wyoming en busca de la verdad. Escapando de la policía, después de una primera captura, los dos fugitivos se escabullen entre las presas que rodean la montaña y entran a la base científica encaramada en lo alto de la Torre del Diablo. Al caer la noche, una nave alienígena llega al lugar y tras comunicarse con los científicos a través de una especie de música asociada a los colores, aterriza en la base.
Varios humanos anteriormente desaparecidos emergen de la nave luciendo como eran cuando desaparecieron hace muchos años. También desciende de la nave el joven Barry, luego una veintena de pequeñas criaturas humanoides extraterrestres, incluida una que levanta el brazo en señal de paz. Después de ser autorizado por Lancome, Neri es uno de los voluntarios militares y científicos que acompañan a los extraterrestres en su partida. Se sube a la nave con los otros voluntarios, luego la nave despega y regresa al espacio. Encuentros cercanos del tercer tipo, otra película de Spielberg que maravilló al mundo.